la fe todos ellos conquistaron reinos, hicieron justicia y Dios los ayudó de la manera que les prometió. Por la fe cerraron bocas de leones. Pudieron apagar la violencia de las llamas y se salvaron de morir a espada. Por la fe unos que eran débiles se hicieron fuertes y llegaron a ser poderosos y derrotaron ejércitos. Por la fe, unos sufrieron burlas y golpes, otros fueron atados y llevados a la cárcel. Los mataron a pedradas, los cortaron por la mitad y los mataron a espada. Todo por la fe. Cuando leo esto, me hago una pregunta, o me viene una inquietud a mi mente. ¿Qué es la fe? ¿Cuántos significados tenemos de la fe y cuántos conceptos tenemos acerca de la misma? Creo que podemos llegar a una conclusión todos por igual, y es que la fe es creer, ¿verdad? Decimos la fe es creer. Pero, ¿qué pasa cuando lo que estamos creyendo no sucede? ¿Qué pasa si cuando oramos no recibimos la respuesta que estamos esperando? ¿Qué pasa si cuando pedimos algo la respuesta es negativa? No sucede como esperamos o sucede totalmente lo contrario. No sé si me estás entendiendo o te ha pasado alguna vez, pero creo que pasamos por esas situaciones. Entonces comenzamos a cuestionar la fe. ¿Será que nos faltó fe? ¿Será que dudamos? ¿Será que Dios no me escucha o escuchará a otros más que a mí? Muchas preguntas comienzan a saltar nuestra mente con el simple hecho de buscar el por qué no tuvimos la respuesta que esperábamos, o por qué si pedimos el Señor no respondió, o por qué la respuesta de Dios fue un no en vez de un sí. Esto es algo complicado. Y cuando leo esta palabra de Hebreos 11 sobre la fe, aún comienzo a meditar mucho más en esta palabra y puedo llegar a una conclusión de lo que es realmente la fe, y quiero enseñártela, porque acabamos de leer, y creo que lo has notado, que por la fe muchos conquistaron reinos, por la fe cerraron bocas de leones algunos, por la fe cuando eran débiles se hicieron fuertes y llegaron a ser poderosos y derrotaron ejércitos. Y uno dice, wow, por la fe, claro, la fe nos conduce a eso. ¡Qué bendición! Pero luego lees más abajito, en los versículos que siguen, dice, por la fe unos sufrieron burlas y golpes, y otros fueron llevados a la cárcel, otros le quitaron la vida por causa de la fe. Entonces, la pregunta es, ¿será que los que conquistaron reinos tenían más fe que los que sufrieron burlas y fueron a la cárcel y aún les quitaron la vida? No, los dos tenían la misma fe. La misma fe que sirve para conquistar reinos es la misma fe que tuvieron aquellos que tuvieron que morir por causa de la fe. Entonces podía entender que la fe no es solo creer, porque cuando tú crees, tú estás esperando a que lo que estás creyendo se produzca y suceda. Pero la pregunta es, si no sucede, entonces, ¿seguirás creyendo? Si no sucede, ¿dejarás de creer? Entonces podía entender que la fe es más que esperar a que algo ocurra. La verdadera fe que está basada en Cristo no está sujeta a las respuestas, a lo que espero o a lo que pueda suceder. No tiene que ver con nada de eso. Y dirá, ¿cómo así? Pues es simplemente esperar algo. La verdadera fe que está en Cristo Jesús se trata de confiar. Se trata de confianza. Y cuando tú tienes confianza en Dios, realmente en Dios, tú no cuestionas, no preguntas y no te preocupas si hay cosas que suceden o no suceden. Tú aprendes a disfrutar de la vida y a entender que lo que te sostiene es la confianza que tienes en Dios, no por la respuesta que venga.
Quizás me dirás, pero yo confío en el Señor. Sí, pero cuando Dios te da una respuesta o cuando Dios no contesta, te desesperas. Cuando llega a tu vida lo contrario a lo que quieres que llegue, a lo que estás esperando, comienzas a dudar, comienzas a cuestionar. Te cambia el temperamento, te cambia el genio. Pero cuando entiendes que la fe es simplemente confianza, por encima de lo que suceda, por encima de las respuestas, por encima de lo que venga en este mundo, confías, permaneces firme y sabes que Dios siempre te va a sostener. Es decir, que la respuesta que Él tenga, que lo que suceda a tu vida, siempre en Dios va a obrar para bien, no va a ser algo por casualidad cuando Dios tiene el control. Por eso quiero darte 5 puntos importantes. Quiero darte 5 puntos que a mí me han ayudado en la vida y me han ayudado a soltar las cargas, me han ayudado a entender lo que Dios quiere para mi vida y cómo disfrutar de cada momento, porque si hay algo que perdemos cuando no recibimos una respuesta o cuando nos sentimos sin fuerzas, es el contentamiento. Dejamos de agradecer, dejamos de disfrutar de la vida, dejamos de disfrutar el hoy, el presente, el regalo que Dios nos está dando en estos momentos por estar pendientes en lo que podamos alcanzar o en lo que pudimos haber alcanzado en el ayer. Te aseguro que si tú tienes pendientes estos 5 puntos, podrás caminar en este nuevo año de una manera menos complicada y dirigidos por el Espíritu Santo. ¿Acaso no quieres descansar? Por eso, el primer punto que te voy a hablar en este audio es que tú puedas entender algo. Y lo primero es que hay preguntas en la vida de las cuales nunca tendremos una respuesta lógica. Hay preguntas en la vida de las cuales nunca tendremos una respuesta. ¿Sabes? Deuteronomios capítulo 29, verso 29 enseña que hay cosas ocultas que solo le pertenecen a Dios. Hay secretos ocultos que solo le pertenecen a Dios y a nadie más. ¿Cuánto tiempo pasamos buscando respuesta a todo lo que nos sucede? Ahora, hay cosas que no buscaste y te suceden. Hay cosas que hiciste bien y te sucedieron. No era lo que estaba esperando. Hiciste todo al pie de la letra como tenías que hacerlo y quizás la respuesta fue negativa. Y puedes comenzarte a preguntar, ¿por qué a mí? O a cuestionar a Dios si estoy haciendo las cosas bien. ¿Por qué me está saliendo todo de la manera en que no estoy esperando? Quizás no vas a encontrar una respuesta. Hay cosas que van a suceder sí o sí, y no es porque te lo merezcas o no te lo merezcas, no es porque te portes bien o te portes mal, simplemente sucedieron. La Biblia dice que Dios hace salir el sol para buenos y para malos. Es decir, a todos nos va a suceder algo. Ahora quizás puedas encontrar respuestas, algunas por cosas que fueron consecuencias de decisiones que no tomaste bien. Pero cuando suceden cosas que se salen de lo que tú estabas esperando, no vas a encontrar respuesta. No te cargues con eso. Es allí donde aprendes a confiar. Es allí donde entiendes que la fe no es esperar a que algo ocurra. ¿Por qué? ¿Y si no ocurre? Tú sigues confiando. Tú sigues creyendo, tú sigues confiando a pesar de. Y esa confianza que te da Cristo, en que Él tiene el control de todas las cosas, te da seguridad y trae paz a tu corazón por encima de las contradicciones de la vida. Entonces deja de preguntarte aquellas cosas que nunca vas a obtener una respuesta. Simplemente sucedieron. Y tienes que aprender a cómo afrontarlas. Por eso el segundo punto es, hay situaciones en la vida que no van a tener una explicación lógica. Hay preguntas a las que no vas a tener la respuesta correcta. Y hay situaciones de las cuales no les vas a encontrar la explicación alguna acerca de lo que estás viviendo. Simplemente tener fe para confiar que si te tocó vivir una temporada difícil, el Señor te va a sostener en esa temporada difícil y te va a llevar en victoria. Eso es lo que tienes que aprender hoy. Confianza.
Y confianza, la fe madura, la fe en Cristo, la confianza va más allá de lo que esperas. Tiene un punto más arriba. Por eso el tercer punto es, hay situaciones en la vida que van a pasar sí o sí, y no las podrás cambiar. Tienes que entender que hay situaciones que van a suceder. O puedes luchar en contra de la corriente, o puedes entender que la corriente siempre va a bajar y que tienes que aprender a enfrentarla. Que la vida está llena de temporadas buenas y no tan buenas. ¿Y por qué no uso la expresión de malas? Porque cuando confías en Cristo, cuando estás en Dios, entiendes que en Dios nunca hay malas noticias, entiendes que en Dios no hay retrocesos, entiendes de que en Dios no hay malas temporadas, hay temporadas que no son tan buenas por las situaciones fuertes que quizás te toque afrontar, pero sabrás que con la confianza que tienes en Dios, siempre va a haber gozo, siempre va a haber una paz en tu corazón. No sé si lo has podido experimentar, que en el momento de la angustia tú dices, me siento como una lucha por dentro, porque quizás estoy un poco preocupado, pero a la vez siento paz y no sé por qué. Es porque la fe te ha llevado a confiar que aunque tus ojos te estén mostrando algo que aparenta no tener solución, tú estás confiado de que si bien no puedes cambiar la situación, entonces el cuarto punto, Dios está en control. Y la única forma de que Dios esté en control en este cuarto punto es que entiendas que hay situaciones en la vida de las cuales nunca podrás tener el control absoluto. Es más, de la vida nunca podremos tener el control absoluto. Hay cosas con tu familia que no vas a poder controlar. Tú puedes enseñar, puedes ser un buen ejemplo para tus hijos, para las personas que te rodean, pero nunca podrás tener el control de las decisiones que ellos tomen. Y por lo tanto tienes que aprender hasta qué punto eres débil, hasta qué punto tienes limitaciones, hasta qué puntos hay cosas que puedes hacer y tienes que aprender a que hay otras que no vas a poder hacer. Dios nunca te va a pedir algo más de lo que puedas soportar o más de lo que puedas dar. A veces utilizamos el dicho, dale todo a Dios, aún lo que no tienes. No, ¿cómo puedes dar lo que no tienes? Y tampoco puedes esforzarte más de lo que puedes cargar. Como por ejemplo, hay un peso límite que tú puedes cargar. Y si no te entrenas para cargar mucho más, eso va a ser contraproducente. ¿Cuántas cargas has tomado y te las has echado encima? Y perdóname la expresión, porque te consideras el Salvador, te consideras que tú puedes, consideras de que mientras tú estés con vida nada les va a faltar a tu familia, y cada vez que tus hijos ya grandes toman decisiones y meten la pata, perdóname la expresión, ahí sales tú a defenderlos, sales tú a ayudarlos y no dejas que cada persona viva su proceso porque consideras y te mueres por los procesos de otros. Dejaste de vivir la vida que Dios te entregó porque tomaste cargas que Dios nunca te dio para que tomaras. Y sí, te quejas, quieres tirar la toalla y ya no sigues y no quieres seguir adelante. No porque estás viviendo tu vida, sino porque estás viviendo la de otros. Nunca podrás tener el control de todo. Y quizás hoy has llegado a un punto en que Dios te está demostrando que solo Él debería tener el control. Cuando vives a tu manera, te vas a llenar de equivocaciones. Vas a cometer errores. Pero cuando vives a la manera de Dios, entenderás que todo obrará para bien y que en medio de todo Dios siempre tuvo un propósito, que nada sucedió por casualidad, pero Dios necesita que tú le entregues el control de tu vida. No que le digas, Señor, toma el control y al momento ya estás tomando otra vez decisiones, sino que le digas, Padre, yo confío y por lo tanto acepto que las decisiones que tú tomes en mi vida serán las correctas. Entonces, aprende a que no siempre tendrás el control de todo. Y por último, como quinto punto, tienes que aprender que hay situaciones en la vida que solo dependen de Dios.
Debes aprender hasta dónde llegan tus responsabilidades. Cuando tú no aprendes a ser limitado, cuando no entiendes que tienes límites, porque simplemente piensas que al reconocer tus debilidades entonces vas a mostrar debilidad a los demás. No, la verdadera fortaleza está en reconocer nuestras debilidades y hasta qué punto podemos llegar. Reconocer que somos humanos y tenemos limitaciones. Esa es la única manera en que podremos ver a Dios actuar en nuestra vida. Pero si no aprendemos a reconocer hasta dónde llegamos y que de ahí le toca al Señor, ¿para qué oras entonces si Dios no va a actuar? Porque siempre decides, siempre quieres tener el control de todas las cosas. Necesitamos aprender a rendirnos y a reconocer delante de Dios que tenemos limitaciones y que solamente de Él proviene de todo. Solamente de Él proviene nuestra fuerza y nuestra fortaleza, y que hay situaciones que van a ocurrir que dependen de Él. Y si dependen de Él, la salida también vendrá del Señor. Entonces, estos puntos te ayudarán a vivir más tranquilo. Aprende que hay preguntas de las cuales nunca obtendrás respuestas. Aprende que hay situaciones en la vida que no tendrán una explicación lógica. No te mates la cabeza buscando respuestas o explicaciones a lo que no tiene lógica, porque solamente lo podrás recibir por causa de la fe. Hay situaciones en la vida que nunca podrás cambiar y que tenían que suceder. Y hay situaciones de las cuales nunca podrás tener el control. Necesitas aprender a creer y a confiar. Y hay situaciones en las que de la vida solo depende de Dios y no de ti. Así que hoy suelta toda culpa, porque vas por la vida cargando culpas de cosas que piensas que son tu culpa, valga la redundancia, y consideras que pudiste haber hecho algo diferente. Pero ¿y qué tal si no? ¿Y qué tal si aunque lo hubieses hecho diferente, hubieses obtenido los mismos resultados? Dios es el que decide. Y si de Él provienen buenos tiempos y tiempos no tan buenos, en Él está nuestra seguridad que siempre habrá una puerta y una salida. Él está en control. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que tú haces, Señor, porque es bueno, agradable y perfecto. Y gracias, Señor, porque en ti la vida es mucho mejor, Padre. Hoy te habló tu pastor y amigo, Elías Hoyos. Bendiciones.